La desolación de una promesa rota puede hundir un alma más rápido que cualquier riada. Ella llegó buscando un futuro, pero encontró el olvido en las aguas que ahogaban un pueblo, hasta que el espectro de un hombre marcado por cicatrices, tanto visibles como invisibles, la alzó sobre su caballo, un acto de salvación que sembraría la semilla de una esperanza inesperada en medio de la más cruda desesperación. Una novia por catálogo, abandonada en un pueblo anegado, cuyo destino se entrelazaría con el de un guardabosques, cuyo pasado era tan misterioso como las profundidades del bosque que protegía. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y suscríbete si quieres más contenido como este. El ara se encontraba al borde de un precipicio, no de tierra y roca, sino de una desesperación líquida que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El pueblo al que una vez había esperado llamar hogar era ahora un reflejo distorsionado y acuoso de sus sueños. Las calles se habían convertido en arterias de un lago turbio. Las casas, esqueletos sumergidos que se aferraban a la escasa tierra firme. Su vestido, una prenda de lino simple, elegida con la vana esperanza de la modestia y la aceptación, se pegaba a su piel, empapado por una lluvia que había comenzado como una bendición y se había transformado en una maldición. El aire, denso y frío, arrastraba el olor a cieno y podredumbre, una metáfora olfativa de su propia situación. Había viajado durante días, cruzando montañas y llanuras, con la carta de un hombre que prometía un nuevo comienzo arrugada en su puño. Nathaniel, ese nombre grabado en su mente como un faro en la tormenta, ahora se sentía como una burla cruel, un eco hueco en la vasta extensión de agua que la rodeaba. Él no estaba allí, no había una mano extendida, ni una sonrisa de bienvenida, solo la indiferencia de un horizonte difuso, y la hostilidad de un paisaje que se había vuelto tan implacable como el destino. Las pocas almas que se movían por las aguas en improvisadas barcas o aferradas a los restos flotantes de sus vidas, la miraban con ojos vacíos, tan anegados de miseria como las casas que los rodeaban. Eran figuras fantasmales, siluetas de la desgracia, y en sus miradas el ara no encontró compasión, sino el frío reconocimiento de una nueva víctima del diluvio. Una ironía cruel, pensó. Ser una novia prometida por un catálogo, una mujer que ofrecía su vida a cambio de un hogar, solo para encontrarse sin nada, ni siquiera la dignidad de un techo sobre su cabeza. El sol se ponía tiñendo las nubes de un morado violento que se reflejaba en el agua, y el ara sintió que el mundo entero se estaba ahogando con ella. Cada gota de lluvia era una lágrima por el futuro que nunca sería. Cada ráfaga de viento, un lamento por la esperanza que se disipaba. La soledad era una carga pesada que la aplastaba. Más allá del frío y el hambre, se sentó sobre un tronco a la deriva, la cabeza entre las manos, el sonido de la lluvia, una cacofonía en sus oídos. El abandono era un veneno que corría por sus venas, paralizando cada fibra de su ser. Mientras la oscuridad se cernía y la desesperación de Elara alcanzaba su punto álgido, una silueta irrumpió en la penumbra, una aparición tan inesperada como una estrella fugaz en una noche sin nubes. Era un hombre a caballo, una figura que se recortaba contra el cielo, encapotado como un grabado antiguo. El caballo, grande y oscuro, avanzaba con paso firme, a través de las aguas poco profundas, de lo que antes había sido la plaza del pueblo, sus cascos salpicando el líquido turbio, con una cadencia hipnótica. El ara lo observó, una extraña mezcla de miedo y una incipiente, casi imperceptible, chispa de curiosidad. Su corazón, que minutos antes había latido con el ritmo fúnebre de la resignación, ahora golpeaba en su pecho como un tambor de guerra. El hombre era imponente, su figura envuelta en un grueso abrigo de lana que parecía absorber la luz. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro
pero el ara pudo vislumbrar la rigidez de su mandíbula, la determinación en su postura. No era un aldeano. Su presencia era demasiado poderosa, demasiado ajena a la desolación abrumadora que había engullido a los demás. Se detuvo a unos pocos metros de ella, y el ara sintió el peso de su mirada, penetrante y escrutadora, aunque no pudiera ver sus ojos. El caballo resopló, su aliento visible en el aire gélido. Un silencio denso se apoderó del espacio entre ellos, solo roto por el suave chapoteo del agua y el lejano gemido del viento. Era un silencio cargado, tenso, como la cuerda de un violín antes de sonar. El ara, que había permanecido inmóvil, sintió un escalofrío que no era solo por el frío. Este hombre no era una parte del paisaje, era una fuerza, una incógnita, y su llegada alteraba el sombrío equilibrio de su soledad. Las cicatrices de las que hablaba el rumor del título se insinuaban bajo la barba de 3 días que cubría su rostro, pero había algo más, una dureza en sus ojos, si es que el ara podía distinguirlos, que no era solo la de la intemperie, era la dureza de quien ha visto demasiado, de quien ha vivido batallas internas y externas. Se mantuvo erguida, desafiando la tormenta en su interior, sin permitir que la desesperación de sus entrañas se reflejara en su rostro. Un instinto primario la impulsó a ocultar su vulnerabilidad, a mostrar una fachada de fortaleza ante este desconocido. Era una mujer abandonada, sí, pero no una mendiga de compasión. El hombre, cuyo nombre el ara aún ignoraba, desmontó con una agilidad sorprendente para su tamaño, sus botas de cuero hundidas en el lodo. Su movimiento era deliberado, carente de prisa, como si cada paso estuviera medido, sopesado. Al acercarse, el contorno de su rostro se hizo más claro, revelando una red de cicatrices que cruzaban su pómulo izquierdo y se extendían hacia su sien, tejiendo una historia de dolor y supervivencia. Sus ojos, cuando por fin los encontró, eran de un azul profundo, casi grisáceo, y reflejaban una quietud que contrastaba con el caos del mundo. No había rastro de burla, ni de lástima, solo una observación fría y evaluativa. «No puedes quedarte aquí», dijo su voz, grave y áspera, como guijarros arrastrados por una corriente. Era una declaración, no una pregunta, un hecho ineludible en medio del diluvio. El ara sintió un pinchazo de irritación. ¿Acaso no era obvio? ¿Acaso no había intentado irse, solo para encontrarse atrapada por la altura del agua y la falta de botes seguros? «Lo sé», respondió con una voz que, para su sorpresa, sonó firme, a pesar del temblor en sus rodillas. Se puso de pie, su dignidad intacta a pesar de la ropa empapada. «No tengo a dónde ir. La promesa que me trajo aquí se ahogó con el pueblo». El hombre la estudió, su mirada recorriendo su figura, deteniéndose en el punto en el que su vestido se pegaba a sus extremidades, revelando su fragilidad, y luego en la determinación que se aferraba a sus ojos. «Soy Kane», dijo, su voz un poco más suave ahora, pero aún carente de cualquier emoción discernible. «Soy el guardabosques. Mi cabaña está en las tierras altas, más allá de la riada. Allí estás a salvo». Su tono era pragmático, desprovisto de melodrama, lo que de alguna manera lo hacía más convincente que cualquier súplica. Era una oferta directa, sin adornos, una cuerda lanzada a alguien que se ahogaba. El ara vaciló. La idea de depender de un extraño, y de uno tan formidable como este hombre, era una espina clavada en su orgullo, pero la alternativa era la oscuridad inminente, el frío que ya le entumecía los dedos de los pies y el constante recordatorio de su abandono, el instinto de supervivencia, ese motor primario que late incluso en el corazón más roto, la empujó hacia la decisión. «Acepto», dijo, su voz apenas un susurro que el viento pareció llevarse. Kane asintió, una simple inclinación de cabeza. Se acercó a ella,
y antes de que el ara pudiera protestar o siquiera comprender sus intenciones, la levantó con una fuerza sorprendente y la sentó frente a él sobre la silla de montar. Su toque fue firme, pero no invasivo, una maniobra que denotaba costumbre, no intimidad. El caballo, impasible, se movió bajo su peso, y el ara sintió el calor del animal a través de la tela mojada. La perspectiva desde lo alto del caballo era diferente. El mundo se veía menos abrumador desde esa altura. El viaje comenzó en silencio, solo el sonido del agua salpicando y el ritmo constante de los cascos del caballo. La cabaña de Kane, apenas visible entre la densa arboleda, era un refugio austero y rústico, construido con troncos robustos que parecían haber brotado de la misma tierra. El humo que serpenteaba desde la chimenea, una columna gris contra el cielo encapotado, era la primera señal de calor y vida que el ara había percibido en días. Al descender del caballo, sintió el frío morder sus huesos con renovada intensidad, pero el aroma a madera quemada y tierra húmeda era extrañamente reconfortante. El interior de la cabaña era espartano. Una cama de tablas cubiertas con pieles de animales, una mesa de madera tosca, 2 sillas y una chimenea que irradiaba un calor amable, el corazón palpitante del lugar. En las paredes colgaban herramientas de guardabosques, armas de caza y una colección de hierbas secas que exhalaban un aroma terroso. Cain le indicó un rincón junto al fuego. Hay ropa seca en el arcón. Y algo de comida, dijo con la misma economía de palabras que lo caracterizaba. Luego, sin esperar respuesta, se dedicó a cuidar de su caballo, una conexión tácita y respetuosa que el ara notó. Ella se quitó el vestido mojado, sintiendo el escalofrío de la piel desnuda antes de envolverse en una manta de lana áspera y tibia que Cain le había indicado. La ropa que encontró en el arcón era de hombre, grande y algo deshilachada, pero el calor que le proporcionaba era una bendición incalculable. Un tazón de guiso caliente, preparado con habilidad, la llenó de un calor que se extendía hasta sus extremidades. El ara comió en silencio, observando a Cain, que se sentaba frente a ella, comiendo con la misma concentración silenciosa. No había preguntas ni comentarios, solo la tranquila presencia del otro, una tensión latente en la quietud del momento. Era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos, que ocasionalmente se posaban en ella, parecían contener volúmenes de historias no contadas. La cicatriz en su rostro era más prominente a la luz parpadeante del fuego, un mapa grabado de algún pasado violento, y el ara se preguntó cómo se había formado, si había sido en una pelea con un oso, o con un hombre, o con algo aún más sombrío. La cabaña, tan simple, parecía un nido seguro en medio del caos, pero la incertidumbre de su propia existencia flotaba en el aire, como la niebla sobre el bosque. El ara sentía la necesidad de hablar, de llenar el vacío con explicaciones, con la historia de su abandono, pero las palabras se le atragantaban. Este hombre, con su silencio y sus ojos penetrantes, parecía ver más allá de la superficie, más allá de la imagen de la novia desamparada. Y en el fondo, el ara sabía que había mucho más que contar. La noche se extendió, envolviendo la cabaña en un manto de estrellas indiferentes y el ulular lejano de la naturaleza. El crepitar de la chimenea era el único sonido que rompía el silencio, una melodía reconfortante en la vastedad de la soledad. El ara, acurrucada en la cama improvisada, observaba las sombras danzar en las paredes de madera, impulsadas por las llamas. Cain, sentado en la mesa, afilaba un cuchillo con movimientos lentos y precisos, su figura silueta contra la luz del fuego. La quietud entre ellos no era incómoda, sino de alguna manera protectora. Era la calma que precede a la tormenta, o quizá la calma que sigue a una. El ara, sintiéndose extrañamente segura en su presencia, encontró que su mente
Antes un torbellino de pánico y desesperación, ahora divagaba, buscando respuestas a las preguntas que se cernían sobre ella. ¿Quién era este hombre, Kane? El guardabosques con cicatrices, que la había rescatado de la furia de las aguas, que lo había llevado a vivir en la soledad de este bosque, lejos de la sociedad y sus complicadas redes. Había algo en él, una dignidad tranquila, una fuerza contenida que la intrigaba. No había buscado su gratitud ni ofrecido falsas promesas. Solo había actuado como un ser de la naturaleza que sigue su instinto. De repente, una ráfaga de viento hizo que la cabaña crujiera, y el ara sintió un escalofrío. En ese momento de vulnerabilidad, una imagen fugaz de su pasado, un destello, la asaltó. La imagen de un hombre sonriente, el prometido que la había abandonado, Nathaniel, con el sol de la tarde iluminando su cabello rubio, y sus palabras, suaves como la seda, resonando en su memoria. Seremos felices aquí, Elara. Este es un nuevo comienzo para ambos. La ironía era un cuchillo afilado. Las promesas eran solo palabras, tan fáciles de ahogar como un pueblo. Elara suspiró. Caín dejó de afilar el cuchillo. Su mirada se levantó, encontrando la de ella en la oscuridad. El agua es una fuerza implacable, dijo, su voz rompiendo el silencio, aunque no parecía dirigido a ella, sino a la nada. Pero la tierra se aferra a la vida. Y a veces se encuentra un camino donde no parece haberlo. Sus palabras eran crípticas, casi poéticas, y resonaron en el pequeño espacio. El ara sintió que cada palabra suya era un pequeño ancla para ella en medio de la tormenta interna que seguía agitándola. En ese instante, una conexión silenciosa, frágil como la primera hoja de primavera, pareció establecerse entre ellos, una comprensión tácita de que ambos cargaban con sus propias heridas invisibles, navegando por las corrientes impredecibles de la existencia. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de luz filtrándose entre las grietas de la cabaña, el mundo parecía haber recuperado un atisbo de su forma original. Las aguas, aunque aún extensas, se habían retirado ligeramente, revelando el lodo pegajoso y los escombros que marcaban el paso de la inundación. El ara y Kane se sentaron en el pequeño porche de la cabaña, bebiendo un té de hierbas amargo pero reconfortante. Mientras observaban el paisaje, el silencio entre ellos seguía siendo denso, pero ahora el ara sentía que la tensión había disminuido, reemplazada por una curiosidad teñida de respeto. Fue ella quien rompió el mutismo. No entiendo por qué lo hizo, dijo, su voz apenas un susurro, cargada con el peso de su dolor. Nathaniel me prometió un futuro, una vida lejos de todo aquello. Sus ojos se desviaron hacia el bosque, como si el pasado estuviera acechando entre las sombras. Kane la miró, sus ojos azules, que ahora parecían más claros a la luz del día, se posaron en ella con una intensidad tranquila. No dijo nada, pero su silencio la invitó a continuar. Yo era una carga, el ara confesó, la palabra saliendo con dificultad, quemándole la lengua. Mi familia, arruinada, mis padres, viejos y enfermos. No había dote, no había futuro. Una novia por catálogo era la única opción para todos. Una salida. Pensé que sería mi salvación. La de ellos, un flashback la golpeó, vívido y doloroso. La pequeña y humilde casa familiar. El olor a enfermedad. El constante zumbido del hambre. La imagen de su padre, su rostro surcado por el cansancio, diciéndole con voz quebrada que no había otra forma. La humillación de verse a sí misma como una mercancía, un objeto ofrecido en venta para saldar deudas y aliviar cargas. El resentimiento se mezclaba con la tristeza, una amalgama de emociones que la había corroído por dentro. Él me dijo que le gustaba mi carta, mi honestidad. Me dijo que quería una mujer trabajadora, dispuesta a construir una vida.
Me pintó un cuadro de paz, de estabilidad. Me creí cada palabra, cada una de sus mentiras piadosas. La ironía de su fe ciega la golpeó de nuevo. La vulnerabilidad de su situación la había hecho presa fácil de una esperanza desesperada. Cain la escuchó, su expresión impasible, pero Elara sintió que cada una de sus palabras encontraba un eco en el silencio del guardabosques. Él no ofrecía consuelo fácil, no la interrumpía con clichés vacíos, solo escuchaba, y en su escucha, Elara encontró un espacio seguro para desvelar la cruda verdad de su existencia. Era una liberación, un primer paso para desprenderse de las capas de vergüenza y autoengaño. No fui la primera en ser abandonada, dijo finalmente Cain, su voz baja y resonante, como el eco de un roble milenario. Ni serás la última. Este mundo está lleno de promesas vacías y de hombres con corazones pequeños. Sus palabras, aunque crudas, le proporcionaron una extraña forma de alivio. No estaba sola en su desgracia. La revelación de Cain sobre la naturaleza de las promesas rotas abrió una brecha en la coraza de Elara. Aunque no ofreció detalles de su propia experiencia, la implicación de su dolor compartido flotaba en el aire, una neblina que unía sus almas heridas. Él no necesitaba decir que también había sido traicionado, que también había conocido la amargura del desengaño. Su mirada, sus cicatrices, la profunda quietud que lo rodeaba, lo contaban todo. Más tarde ese día, mientras la lluvia había cesado, y el sol, tímido, intentaba asomarse entre las nubes, Elara observó a Cain mientras reparaba una cerca rota cerca de la cabaña. Sus movimientos eran los de un hombre que conocía la tierra, un ritmo armonioso entre fuerza y paciencia. Se preguntó sobre el origen de esas cicatrices que adornaban su rostro y sus manos, no solo las visibles, sino las que intuía se anidaban en lo más profundo de su ser. De repente, un hombre a caballo se acercó por el sendero que llevaba a la cabaña, una figura delgada y nerviosa, vestido con ropas de ciudad que parecían fuera de lugar en el bosque. Elara sintió una punzada de aprensión. Era la primera interacción de Cain con otro ser humano desde su rescate, y la tensión se hizo palpable. El hombre desmontó, su rostro marcado por la preocupación. Cain, ¿has oído las noticias? El consejo del pueblo dice que la riada es una señal, una maldición por los pecados de algunos. Hablan de expulsar a los que han causado problemas, a los forasteros, a los que no pertenecen. Su mirada se posó en Elara, un destello de juicio en sus ojos. Ella sintió el peso de su estereotipo, la etiqueta de novia por catálogo, la forastera, la causa de problemas. Cain enderezó su espalda, su postura más rígida, sus ojos se entrecerraron. La naturaleza no castiga por pecados humanos, Thomas, solo sigue su curso. La codicia y la ignorancia son los únicos demonios aquí. Su voz era baja, pero cargada con una autoridad silente que hizo retroceder ligeramente a Thomas. Pero la gente tiene miedo, insistió Thomas, su voz temblorosa. Buscan a alguien a quien culpar. Ya sabes cómo son, Cain. Tú mismo lo has vivido. Recuerda lo que pasó después del incendio de la vieja serrería, cómo te señalaron. Dicen que el bosque te cambió, que te volviste salvaje. Elara sintió un escalofrío. La vieja serrería, el incendio, las acusaciones contra Cain. Era una historia sin palabras, un eco de prejuicio y miedo que se extendía como una plaga. Cain no respondió directamente a Thomas, solo mantuvo su mirada fija en el hombre, y Thomas, incómodo, se excusó y se marchó apresuradamente. Cuando el sonido de los cascos de su caballo se desvaneció, Cain volvió a su trabajo, pero la tensión persistió. Elara comprendió entonces el verdadero alcance de las cicatrices de Cain, no solo físicas, sino las marcas de un juicio social, de una comunidad que había buscado un chivo expiatorio para sus propias calamidades. La ironía de su situación, la de dos forasteros, dos desterrados a su manera,
unidos por la corriente de la vida, se hizo amargamente clara. La noche que siguió al encuentro con Thomas fue diferente. El silencio entre Elara y Cain se había vuelto más profundo, más pesado, cargado con las sombras de los prejuicios y las injusticias que ambos habían experimentado. Las palabras de Thomas, las acusaciones contra Cain, se habían clavado en la mente de Elara como espinas. «¿Qué pasó en la serrería?», preguntó, su voz apenas un susurro, rompiendo la quietud. Cain estaba sentado junto al fuego, sus manos grandes y callosas entrelazadas, su mirada perdida en las llamas danzantes. Su perfil se recortaba contra la luz, y Elara pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula. Le tomó un tiempo responder, un largo y tortuoso silencio en el que el único sonido era el crepitar de la madera. «Un accidente», dijo finalmente, su voz áspera, como si el simple acto de pronunciar las palabras le causara dolor. «Un incendio. Destruyó la serrería del pueblo, la principal fuente de ingresos para muchos». Se detuvo, su mirada aún fija en el fuego. «Fui yo quien lo descubrió. Estaba patrullando el bosque, vi el humo, traté de apagarlo, de salvar lo que pude, pero el viento era fuerte y el fuego implacable». La narración era escueta, sin detalles superfluos, pero Elara podía sentir la cruda emoción que se escondía detrás de cada palabra. La gente necesitaba una explicación, un culpable. Yo estaba allí, en el lugar equivocado. No era del pueblo, no era uno de ellos. Era el forastero, el solitario, el que cambió después de que su familia se fue. El se fue era un eufemismo, lo sabía Elara. Había más dolor, más pérdida, enterrada bajo esa frase. Me acusaron de negligencia, de imprudencia. Algunos llegaron a decir que lo hice a propósito. La ira es un fuego más destructivo que las llamas reales. Sus palabras resonaron con una amarga verdad. La multitud, con su miedo y su ignorancia, había buscado un chivo expiatorio. Y Cain, el solitario guardabosques, había sido el blanco perfecto. La cicatriz en su rostro, la que Elara había creído resultado de una lucha física, ahora parecía más bien el estigma de una batalla contra la injusticia, un recordatorio visible de la crueldad humana. Elara sintió un dolor sordo en su propio pecho, un eco de su propia experiencia como la novia por catálogo abandonada, la forastera, la cargada. Entendió la ironía. Cain la había salvado de las aguas que ahogaban un pueblo, pero ambos estaban a merced de las corrientes invisibles del prejuicio y la marginación. La injusticia se cernía sobre ellos como una sombra perpetua. Ella se acercó a él, impulsada por una empatía nacida del dolor compartido. Se sentó a su lado, sin tocarlo, pero su presencia silenciosa era un bálsamo. En ese momento, en la quietud de la cabaña, entre dos almas marcadas por el mundo, se forjó un vínculo de comprensión, una aceptación tácita de que no estaban solos en su lucha contra las corrientes de la vida. La decisión de regresar al pueblo fue de Elara, una determinación nacida de una necesidad de enfrentar su pasado y reclamar su dignidad. «No puedo seguir huyendo», le había dicho a Cain una mañana, su voz cargada de una nueva fuerza. «Necesito ver a Nathaniel. Necesito saber por qué». Cain no la disuadió. En sus ojos, Elara vio un reconocimiento tácito, una comprensión de la necesidad de confrontar los demonios. El viaje de regreso fue lento. El agua había bajado aún más, revelando más de la devastación. El silencio era diferente ahora. No era el de la tensión, sino el de la expectación. A medida que se acercaban al pueblo, el aire se volvió más denso, con el hedor del lodo y la desesperación. Las pocas casas que aún se mantenían en pie eran fantasmas de lo que fueron, sus ventanas como ojos vacíos que observaban la miseria. Al llegar a lo que quedaba de la plaza, el lugar donde Elara había sido abandonada,
Un pequeño grupo de aldeanos se había reunido, figuras sombrías que se movían entre los escombros. Entre ellos, Elara divisó a Nathaniel. Estaba de pie junto a un hombre mayor y severo, que Elara supuso era el padre de Nathaniel, una figura de autoridad que exhalaba juicio. El rostro de Nathaniel estaba pálido, sus ojos nerviosos, y cuando sus miradas se encontraron, Elara vio un destello de vergüenza y alivio. Vergüenza por su abandono, alivio por ver que ella estaba viva. Cain, a su lado, se mantuvo en silencio, una presencia imponente y vigilante. Su mano se apoyó brevemente en la rienda del caballo, una señal de su apoyo silencioso. El padre de Nathaniel, con voz dura y resonante, fue el primero en hablar, su mirada gélida clavada en Elara. Creímos que las aguas te habían llevado, muchacha. Una bendición, quizá. Mi hijo no puede casarse con una mujer sin dote, sin nada que ofrecer. Las inundaciones lo han dejado claro. No hay lugar para la miseria aquí. Sus palabras eran un puñal, su crueldad amplificada por el miedo y la desesperación del pueblo. Los otros aldeanos asintieron con la cabeza, sus rostros reflejando la misma dureza, la misma fría lógica de la supervivencia. Eran las figuras sociales estereotipadas que el perfil había prometido: el patriarca implacable, los vecinos temerosos y resentidos, todos ellos reflejando los prejuicios de una sociedad que valoraba la riqueza y la posición sobre la compasión. Elara sintió el viejo resentimiento burbujear en su pecho, pero también una nueva fuerza, una que no había conocido antes de Cain. Vine aquí con una promesa, dijo, su voz clara y firme, sin temblor, a pesar de la punzada de dolor, con una esperanza, no por su dote, sino por un futuro que su hijo prometió. Si mi valor se mide por lo que tengo en mi bolsillo y no por lo que tengo en mi corazón, entonces esta no es mi casa, y su hijo no es mi hombre. Nathaniel dio un paso adelante, su boca abierta, pero su padre lo detuvo con una mano. La confrontación había comenzado, no solo entre Elara y Nathaniel, sino entre Elara y la sociedad que la había marginado. La respuesta de Elara resonó en el aire pesado del pueblo anegado, una bofetada a la hipocresía que había intentado enterrarla. Su voz, que antes había sido la de una mujer quebrada, ahora proyectaba una claridad cristalina, como el agua que, al retirarse, revela las piedras que oculta. Nathaniel, bajo la mirada escrutadora de su padre, se encogió. La vergüenza en su rostro era palpable, una mancha oscura sobre su piel pálida, pero Elara no sintió compasión, solo una amarga comprensión de la debilidad de su carácter. El padre de Nathaniel, sin embargo, no cedió. Su rostro, marcado por la rigidez de su posición y el temor a la ruina, se endureció aún más. No hay lugar para palabras vacías en estos tiempos, espetó, su voz cargada de desprecio. La vida es dura, muchacha, y tu presencia aquí solo ha traído más desdicha. Eres un recordatorio de nuestras desgracias. Otros aldeanos murmuraron, sus ojos fijos en Elara y en Cain, quien se mantenía inmóvil a su lado, su presencia una roca inamovible en medio de la tormenta de palabras. La tensión se acumulaba, cada mirada, cada susurro, un ataque silencioso. Elara sintió la opresión de las expectativas sociales, el peso de ser juzgada por su origen y su falta de recursos. Era una batalla vieja y familiar, pero ahora ella no estaba sola. La mano de Cain se movió ligeramente, su pulgar rozando el lomo del caballo, un gesto que para Elara era un ancla. Fue en ese momento, cuando el aire se llenó de la cruda hostilidad de la comunidad, que una nueva revelación se hizo evidente. Los hombres del pueblo, algunos de ellos con el rostro velado por una sombra de culpa, no solo repudiaban a Elara, la temían. Temían lo que representaba, la interrupción del orden, la promesa de una vida diferente,
que había sido brutalmente aplastada por la realidad de las inundaciones. La ironía era que, al intentar culparla por sus desgracias, solo revelaban sus propias fragilidades, sus propias supersticiones arraigadas. «No vine aquí para traer desdicha», replicó Elara, su voz subiendo un poco de volumen, la ira contenida en sus entrañas amenazando con desbordarse. «Vine a construir un futuro, y si este lugar no tiene cabida para la honestidad, para la promesa de una vida digna, entonces no es un lugar en el que desee quedarme». Sus palabras eran un desafío, una declaración de independencia que rompió el molde de la novia sumisa. El rostro de Nathaniel se contrajo, una mezcla de alivio por su partida y el remordimiento por su propia cobardía. El padre de Nathaniel, sin embargo, solo se encogió de hombros, la indiferencia de su gesto más hiriente que cualquier insulto. «Bien», dijo, «entonces el asunto está resuelto». Y con esas palabras, el lazo que había atado a Elara, a ese lugar, a esa promesa rota, se cortó, dejando una herida, pero también una sorprendente sensación de libertad. El aire se hizo denso con la carga de la resolución y la fría aceptación. La declaración de Elara había sido un acto de liberación, un grito que se elevaba por encima del fango y la mezquindad del pueblo. Su mirada, ahora libre de la ceguera de la esperanza vana, se posó en Nathaniel por última vez, no con rencor, sino con una compasión teñida de desilusión por el hombre que nunca sería. Él bajó la vista, incapaz de sostener el peso de su propia cobardía. El padre de Nathaniel, satisfecho con la solución, se dio la vuelta, dando por concluida la confrontación. Los aldeanos, susurrando, se dispersaron lentamente, dejando a Elara y Cain en la desolación de la plaza. El silencio que siguió fue diferente, ya no cargado de tensión, sino de un espacio recién abierto, una posibilidad. «Gracias», dijo Elara a Cain, su voz suave, pero cargada de una gratitud profunda. No era solo por el rescate físico, sino por la silenciosa fortaleza que le había prestado, por permitirle encontrar su propia voz. Él asintió, su mirada fija en el horizonte, en las montañas que se alzaban majestuosas, impermeables a las miserias humanas. El sol que había luchado por asomarse, finalmente se abrió paso entre las nubes, tiñendo las aguas turbias de un dorado esperanzador. Las gotas de lluvia que aún se aferraban a las hojas de los árboles brillaban como diamantes, y el aire, aunque aún húmedo, se sentía fresco y limpio. Era un momento de simbolismo palpable, un recordatorio de que incluso después de la tormenta más devastadora, la luz encuentra su camino. La inundación, que había sido la materialización de sus miedos y su abandono, ahora comenzaba a retirarse, revelando no solo la devastación, sino también el potencial de una tierra nueva, de cimientos frescos sobre los cuales construir. Cain, sin decir palabra, volvió a montar su caballo. Su mano se extendió hacia Elara, una invitación tácita. Esta vez, cuando ella tomó su mano y se dejó alzar sobre la silla de montar, no hubo la urgencia de la desesperación. Fue una elección, un paso hacia lo desconocido, pero un paso dado con una renovada sensación de propósito. La ambigüedad moral de su propio viaje, el haber aceptado ser una novia por catálogo, no se había desvanecido, pero ahora estaba teñida de resiliencia, de la dura sabiduría que nace del sufrimiento. La ambigüedad de Cain también permanecía, el misterio de su pasado, la soledad autoimpuesta. Pero entre ellos se había tejido un hilo invisible, una conexión que no se basaba en promesas vacías, sino en la comprensión tácita de las cicatrices compartidas. El caballo comenzó a moverse, alejándose del pueblo anegado, de sus prejuicios y su miseria. Elara miró hacia atrás por última vez, no con dolor, sino con una despedida. El futuro era incierto, un lienzo en blanco
que se extendía ante ellos como el bosque indomable. Pero esta vez, Elara no estaba sola. La esperanza, aunque aún frágil, había encontrado un lugar donde echar raíces, un brote verde en medio de la desolación, un nuevo comienzo forjado en la adversidad y la silenciosa promesa de un camino compartido, incierto, pero real. El camino de regreso a la cabaña de Cain se sintió diferente, no como una huida, sino como un regreso a un refugio, a un lugar donde las verdades crudas se habían revelado, y una nueva forma de esperanza había comenzado a florecer. El sol continuó ascendiendo, secando el lodo y trayendo un calor suave que se sentía como una bendición en su piel. El silencio entre Elara y Cain seguía siendo profundo, pero ya no era un silencio de tensión o incomodidad, sino uno de comprensión mutua, de respeto por los espacios que cada uno necesitaba para sanar. La historia de la serrería, la de Cain, las acusaciones, los prejuicios, todo flotaba en el aire, una parte ineludible de su historia, un hilo que los unía. Y la historia de Elara, la de la novia por catálogo, la de la mujer abandonada, también era un hilo que ahora podía tejerse en un tapiz más fuerte, uno que incluía la resiliencia y la autodeterminación. Cuando llegaron a la cabaña, Cain desmontó y con el mismo gesto firme pero gentil, ayudó a Elara a bajar. Por primera vez, Elara se sintió verdaderamente en casa en ese pequeño refugio, no por la promesa de un matrimonio, sino por la simple verdad de la seguridad y la aceptación. Ella se dirigió hacia la cabaña, y él se ocupó del caballo, una rutina silenciosa y familiar. Elara se dio cuenta de que no había necesidad de palabras grandilocuentes. Su conversación, la verdadera, la importante, se había llevado a cabo a través de sus acciones, de sus silencios compartidos, de la resistencia que había crecido entre ellos. Las metáforas visuales de la inundación, que al principio habían simbolizado la desesperación y el ahogamiento, ahora se transformaban. Las aguas que se retiraban no solo revelaban la devastación, sino también la oportunidad de construir sobre una base más sólida. El lodo, antes un símbolo de estancamiento, ahora era la tierra fértil para nuevas semillas. La idea de un futuro, que había sido tan efímera y ligada a un hombre que la abandonó, ahora tomaba una forma diferente. No era la fantasía de un final feliz de cuento de hadas, sino la posibilidad de una vida forjada con esfuerzo y autenticidad. Elara, la mujer que había sido catalogada, vendida y luego desechada, ahora se erguía con una dignidad que no dependía de ningún hombre o de ninguna dote. Había renacido de las aguas, una criatura nueva, más fuerte, con cicatrices propias, pero también con una comprensión más profunda de sí misma. El guardabosques Cain, el hombre de las cicatrices, no había ofrecido amor romántico o promesas de matrimonio. Había ofrecido algo más valioso: rescate, protección y el espacio para que Elara encontrara su propia fuerza. La ambigüedad de su relación, de dónde irían a partir de ese momento, no se había resuelto por completo, y así debía ser. Pero la resolución emocional era clara. La esperanza había encontrado un camino, no en la certidumbre, sino en la silenciosa promesa de un camino compartido. Un nuevo comienzo en un mundo que aún era incierto, pero que ahora se sentía menos solo. El bucle abierto de su futuro, la naturaleza de su vínculo, seguía siendo una pregunta sin respuesta definida, pero esa misma incertidumbre era parte de su belleza, de su realismo. Era el inicio de una historia nueva, no el final de una vieja.